presencia aquí, senadores del PAN, por su acompañamiento. Vendrán, como ya lo referían en unos minutos más, algunos otros senadores. Y teníamos fundamentalmente dos temas. Uno que tiene que ver con pues lo que es esto de la licencia única universal que ha propuesto el presidente dentro de un gran anuncio apenas hace unos cuantos días, y que extrañamente, y hemos encontrado creo cuál es la causa por la que no ha sido publicado este acuerdo, decreto, aquello que anunció, como una medida que por cierto nos parece que no va a funcionar, que no dará resultados. El paquete contra la inflación, como se anunció, y la carestía, aquel que se suponía habría a partir de 24 productos, pues no podrían realmente calificarse como exitoso, fue absolutamente lo contrario. Prueba de ello pues es los datos que tenemos de inflación, que en lugar de reducirse pues subieron un 10.4. Y pese a no dar resultados, este tipo de estrategias aisladas que contemplan más bien anuncios como los que sabe muy bien hacer el presidente, pues lo que hace es seguir con lo mismo. Y pues si hace lo mismo, pues va a tener los mismos resultados. Fracaso en estas estrategias que, por cierto, dañan muchísimo a la población, porque dicen que no hay impuesto más caro para la población y sobre todo la que menos tiene que la propia inflación, porque va perdiendo su nivel adquisitivo y lo que hace es, pues al final, convertirse en un gasto adicional que si bien no se llama impuesto, pero funciona de la misma manera, porque es algo que le imponen, porque es algo que cuando llega a hacer sus compras ya existe y no puede evitar. Y eso así es como funciona. Ahora anunciaron el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Y el problema de esta ocurrencia, que además de que es insuficiente, va a generar graves, si no gravísimos riesgos para la salud y para el campo mexicano. Sí, para la salud. Lejos de ayudar en la parte económica, lo que va a hacer ahora es generar problemas de salud serios, muy serios. ¿Y cuál es la razón? Que con el otorgamiento de esta licencia única universal a 15 empresas, así se anunció, ya no les exigirán que cumplan con permisos sanitarios o fitosanitarios. Y esto es algo grave porque va a poner una consideración especial a la salud a los mexicanos. Y también lo que parece ser es que se han dado cuenta que esta medida, no sé por qué no le dice alguien al presidente las cosas antes de anunciarlas, es una medida absolutamente ilegal, inconstitucional, porque no puede bajo ninguna circunstancia, así sea el mismísimo presidente de la República, pues discriminar y hacer excepciones a una ley federal que obliga a todo el sector. Esto es, no puede distinguir a 15 empresas respecto del resto de los sujetos obligados en el país entero. Entonces esto, por supuesto que en el momento que se publique, lloverán, como en un huracán, los amparos. Lloverán realmente múltiples inconformidades, porque además tendrán razón y tendrán los tribunales la obligación de echar para atrás esta medida, que ni resultará contra la inflación y generará riesgos económicos, sanitarios para el país. El mensaje que el gobierno federal entonces manda, ¿cuál es? Que la salud de los mexicanos no le importa. No importa lo que cada quien pueda comer, lo que esté ahí. Al final no se cuidará la calidad en los alimentos que cumplan con las medidas sanitarias. Y eso pues tiene por supuesto los riesgos, porque ni la COFEPRIS ni la SENACICA tendrán la obligación de revisar a las empresas. Podrán hacer una autorregulación estas 15 empresas propuestas, que ya dijimos, pues es absolutamente ilegal el hacerlo. Entonces, todas las enfermedades, todas las plagas, ya no serán responsabilidad de evitarlas de una autoridad, ya será la responsabilidad de evitarlas de 15 empresas particulares. Y eso no es posible, no se puede permitir que en este país simplemente en manos, así sean las mejores del mundo, y no tenemos nada contra la empresa privada, pero no puede ser que una regulación de esta naturaleza, de este tamaño, de esta importancia para la salud de los mexicanos, simplemente esté en manos de 15 empresas particulares. Eso no puede ser así. Y entonces se incumple, por supuesto, con los
acuerdos y tratados comerciales que tiene México con 50 países, no con uno ni con dos, con 50 países. El cierre de fronteras a productos mexicanos por no cumplir requisitos elementales, pues es una posible realidad. Porque ¿qué va a pasar? Que los productos que estén en nuestro país, cuando quieran ser redistribuidos o quieran cruzar fronteras extranjeras, pues no van a cumplir, por supuesto, con las condiciones sanitarias y no podrán otros países que sí actúen responsablemente en materia sanitaria, pues simplemente cumplir con ello. La pérdida de empleos se vendrá en cascada, porque el sector exportador e importador vinculados a esto, pues simplemente tendrán un decremento en su actividad y va a generar condiciones de precariedad en la parte de empleos y en la generación de los mismos. ¿Se fomentarán prácticas desleales? Seguro, porque al final habrá pues estas condiciones donde yo cumplo y tengo estas obligaciones y donde yo, que soy parte de este acuerdo, pues no las tengo y entonces eso va a descompensar y va a haber deslealtades. También es una competencia injusta para el resto de las empresas porque las demás, por razones obvias, lo que acabo de decir, pues no tienen la oportunidad de tener esta licencia universal. Entonces, por donde se vea, es un tema donde están violando la ley, la de desarrollo sustentable, la de sanidad vegetal y la de salud animal, por lo menos, además de ser contrario al propio espíritu de la Constitución y a los ordenamientos que se establecen en las leyes, en lo general, las generales, las federales, en donde tienen que ser de observancia obligatoria para toda la población a la que les atañe la obligación que está escrita en la propia ley. Entonces, ¿México puede llegar a ser considerado como país con riesgo sanitario? Sí, definitivamente sí, porque vamos a tener esta posibilidad de que vengan alimentos a través de estas 15 empresas en donde vamos a tener esta problemática o esta posible contingencia, que seguramente va a ocurrir, porque no es posible que algo que además funcionaba bien, que pudiera ser perfectible, sí, pero que las instancias de control sanitario en nuestro país, que estaba bien considerado, ahora simplemente se tengan que omitir, amén de la parte económica que no se va a lograr el objetivo, se logrará un gran riesgo para la población. México pueden seguir seguramente o volverán a surgir las plagas en los productos por precisamente no cumplir con la obligación en las normas sanitarias. ¿Ante qué estamos? Pues ante que todo esto significa un desastre para la inflación, porque seguirá la inflación no se va a contener, es una verdadera ilusión. Ojalá alguien le dijera, lástima que Tatiana ya se fue, pero ojalá alguien le dijera que esto no va a funcionar, que no va a lograr el cometido de bajar la inflación, no hay manera de que lo pueda lograr, simplemente es un anuncio queriendo decir que va a combatir la inflación cuando no va a combatir la inflación, cuando no tiene posibilidades de lograrlo absolutamente en ningún caso. Así que lo que vamos a tener es la posibilidad de tener la salud, la inocuidad alimentaria que se pondrán en riesgo y que generará condiciones difíciles para el entorno económico, el nacional y el extranjero en nuestro país. Este gobierno ha provocado, y no es de ahora, ha provocado el desmantelamiento de la producción, dejó de apoyar al campo y desalentó las inversiones. No solamente en esta materia, porque ahí tenemos el caso energético, donde hay N cantidad de ejemplos en donde se ha caído la inversión por decisiones de escritorio mal tomadas en el gobierno federal y que lo que hacen es inhibir la inversión, inhibir además la posibilidad de que se genere lo que tanta falta hace en este país, empleos, y que la gente pueda tener la posibilidad de, al salir a estudiar o cuando tenga la necesidad de trabajar, conseguir en dónde pueda ser empleado y tener una remuneración justa, una remuneración suficiente, una remuneración legal para mantener su familia, para poder vivir una vida con decoro. El nuevo acuerdo, por tanto, está absolutamente condenado al fracaso. No dan estímulos fiscales o presupuestales al sector agropecuario. Eso sí pudiera funcionar para que hubiera un desdoblamiento de la economía, hubiera crecimiento y no simplemente repartir lo mismo que ya tenemos, ahora con la condición que habrá menos para repartir porque la economía en alguna manera se va a complicar aún más. ¿Cuánto? Lo tendremos que ir viendo en el camino, pero definitivamente esto no va a ayudar, no puede ayudar, no hay circunstancia que permita suponer que lo hará en la forma que está planteado. Es decir, están tapando un hoyo, pero ya destaparon otro. O sea, el resultado es simplemente cero. No vamos a tener posibilidad de tener resultados objetivos.
El manejo de la economía, como ya se refirió, ha sido un verdadero desastre en este gobierno. Se dijo que el 6 no, se dijo que el 4 no. Tenemos crecimientos negativos. Al ritmo que vamos, en los 6 años habrá crecido 0 la economía, 0 en 6 años. 6 años perdidos en la parte económica. Y siguen haciendo, perdón que lo diga así, las mismas tonterías. Pues no vamos más que a tener los mismos resultados que han sido absolutamente desastrosos. Pero ahora hay que agregarle un ingrediente, que ahora no solamente el problema es económico, sino ahora tendremos un problema adicional, el de la salud. Yo creo que ya se va a decir, ya basta, gobierno federal, ya basta, presidente, corrijan el rumbo, pongan a hacer las cosas que sensatamente cualquiera, si los escucharan, le podrían decir y hacerlo de una manera diferente. Respecto a esto, quisiera dejarlo ahí, porque ya no debemos de permitir que se siga poniendo en riesgo la salud de las familias mexicanas, que parece que desde el gobierno se desdeña esto, algo tan importante, tan sagrado como es la salud de los mexicanos. Aquí lo dejo y me gustaría pedirle a la senadora Kenia López Rabadán que nos hablara sobre el otro tema que tenemos también para esta mañana. Gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todos. El hackeo del grupo autodenominado Guacamaya ha dejado al descubierto los problemas al interior del gobierno de López Obrador. Distintos medios de comunicación han tenido acceso a estos 6 terabytes de información y han hecho pública información que debe investigarse. Tan solo en los últimos días se hizo público que hay un riesgo latente de que se colapse el tramo 5 del Tren Maya porque se está construyendo sobre una zona en donde abundan las cavernas y ríos subterráneos. También gracias a este hackeo sabemos que hay una complicidad entre el crimen organizado y el gobierno. Los tienen identificados, saben cómo operan, conocen sus rutas, incluso festejan sus cumpleaños y esto lo sabe el gobierno, pero lastimosamente no hace nada para detenerlos. El gobierno nos miente respecto a la cifra de personas muertas y lesionadas por la delincuencia organizada. El gobierno federal pretende que se encarcelen a las personas que posean o conozcan información de seguridad nacional. Incluso, gracias a este hackeo sabemos que hay vínculos de corrupción entre el grupo más cercano del presidente y empresas que trabajan para el gobierno. Hay servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada. Todo esto lo sabemos gracias a la información que lastimosamente, por cierto, se sabe por un hackeo, no por la transparencia de este gobierno. Los elementos de las Fuerzas Armadas son utilizados para beneficio de la familia del presidente, pasando de ser soldados a cuidadores de este gobierno. Existe una vigilancia permanente sobre los defensores de derechos humanos, sobre las feministas, incluso los catalogan como subversivos, anarquistas o grupos de presión. Por eso, como lo advertí este lunes, hoy presentamos y hemos enlistado en el orden del día del Senado de la República este punto de acuerdo que busca la creación de una comisión especial de la verdad para conocer, investigar y darle seguimiento a la información que se ha hecho pública a través de esto que hemos conocido como el Sedena Gate. Es necesario no solamente tener la información, no solamente cuestionarla, sino desde aquí, desde el Senado de la República, fijar una posición como cuerpo legislativo, porque se necesita investigar y sobre todo se necesita sancionar a los responsables. Hoy claramente hay 2 temas que le preocupan al presidente de la República. Hoy nuevamente volvió a cuestionar y a quejarse de la promoción que se está haciendo del libro El Rey del Cash. Hoy nuevamente el presidente sigue molesto porque él no ha fijado la agenda. La ha fijado una periodista a propósito de su libro. Y desde aquí le decimos a los senadores y senadoras de Morena y sus aliados, voten a favor de esta comisión.
voten a favor de una comisión que investigue la verdad sobre la información que hoy México tiene a propósito del hackeo a la Sedena. Voten, investiguemos y generemos justicia. Hacerlo distinto será darle la espalda a los mexicanos. Gracias, coordinador. Si ustedes nos los permiten, senadoras, senadores, pasaríamos ahora a las preguntas. Les pregunta Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenos días, senadores, buenos días. Son dos preguntas, uno referente al Sedena Gate, en el que no sé si, aunque exista o no exista comisiones, ustedes pueden proceder ante el Poder Judicial para una investigación, en dado caso que no se apruebe, si eso lo pueden realizar. Y dos, referente al libro de Cash, parece ser que es un libro simplemente que da a conocer información, no tiene cuestiones testimoniales o que justifiquen. Sin embargo, hay dos órganos que ayer estuve viendo al periodista Joaquín López Dóriga que sí se puede seguir, que es referente al cheque que le entregó aquel entonces presidente del PRD, Andrés Manuel, que a ese cheque sí se le puede dar seguimiento. Ustedes van a dar también continuidad o van a solicitar la investigación de ese cheque por esos 300 millones que en aquel entonces el PRD, porque es un cheque que le entregó en ese entonces el INE a Costa Naranjo, y a Costa Naranjo se lo entregó tal cual a Andrés Manuel. Van a hacer esas dos investigaciones en un momento dado, uno, la petición al Poder Judicial en dado caso que no se ha aprobado el punto de acuerdo, y dos, si van a dar continuidad al cheque que se le entregó a Andrés Manuel, a dónde fue depositado y cómo fue gastado. Por su respuesta, gracias. Se está haciendo, con mucho gusto, se está haciendo el análisis de qué otras acciones hay que hacer. Lo mínimo que se tiene que hacer es la creación de comisiones, unas para temas que ya se refirió la senadora López Rabadán y otras para acciones adicionales como estas, donde hay alguna evidencia física que pueda llegar a poderse investigar de manera fehaciente, clara. Entonces, en eso se está, en esas valoraciones, y es algo que tendremos que ir pues desarrollando en el curso de los días. Lo que se esperaba era que ante todo esto que sucede, ante todas estas noticias que, bueno, le llaman los abogados noticias criminales, pues hubiera alguna posibilidad de que algo ya estuviera sucediendo, algo ya estuviera pasando. Pero parece que la apuesta es a que no pase nada, que rápido se acabe el tema y vámonos, ¿no? Y la verdad es que México merece mucho más que eso. ¿Invitarán a los demás partidos a que se unan a esta postura? Pues invitaremos a todos los partidos. Habrá quien se una y habrá quien no. La invitación está abierta porque, claro, mientras más participemos en exigir al gobierno que las cosas se aclaren, pues seguramente habrá más posibilidades de que se logre. Sí, en este momento estamos preparando la denuncia que será presentada la semana que entra por el tema del Rey del Cash, y estamos transcribiendo varios párrafos del libro donde presumimos que hay tela de donde cortar, porque hay funcionarios que recibieron cash que ahora se asegura que tienen propiedades. Eso se puede seguir a través de sus propias propiedades y se puede hacer una auditoría de su evolución patrimonial, cosa que no se le quiso hacer a Manuel Bartlett, por ejemplo, que se podría haber detectado cuánto ganó y cuánto ha gastado en casas. Pero también hay que entender que muchas de las denuncias que ha presentado la Fiscalía General de la República, yo las he estado leyendo estos días, están basadas en dichos periodísticos, están basadas en notas de periódicos. Nosotros creemos que este testimonio no es el chisme, es de una mujer que vivió de cerca toda esta situación y le consta lo que pasó. Entonces, tiene un gran valor ese libro en el sentido de que le puede dar grandes pistas a la Fiscalía, y la Fiscalía, como en otros casos donde el presidente por un solo nota periodística ha inculpado a personas o por un testimonio de un testigo protegido, ha dicho fulano de tal recibió dinero. Pues aquí la pregunta no es tanto, están los IMAS, recibieron cash, y desde ahí viene el tema. Están los hermanos del presidente, está Bejarano. O sea, que no venga el presidente a que es un chisme, no. Sus dos hermanos recibieron cash durante su campaña y hay videos. ¿Que no hay pruebas? Claro que hay pruebas. Entonces, todo eso lo presentaremos en la Fiscalía y es muy claro que así como en el pasado se usó cash para la campaña, hoy se está usando cash para las campañas que están en curso.
o que nos presente la jefa de gobierno las facturas con las que ha pagado todos los espectaculares que están por todo el país. A ver, ¿de dónde ha salido ese dinero? Pues del cash. Y además, no sé si le sobró del pasado o es el cash nuevo que están recibiendo. Pero nada más para cerrar el tema del cash. Hay servidores públicos que están renunciando porque se van a ir a la campaña del Estado de México. Claramente, la campaña maestra del cash para Morena va a ser la del Estado de México, a donde van a llevar el dinero líquido, producto de la corrupción, del abuso, de la gandalle, de la coacción, va a ser al Estado de México. Y qué terrible, porque la campaña maestra de la corrupción de Morena lastimosamente se va a materializar en contra de los mexiquenses. Una pregunta más sobre lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, de que las cuentas que estén en los bancos y que no tengan movimiento por más de 10 años se puedan extraer por parte del gobierno, según esto, para la Guardia Nacional. Eso no es anticonstitucional. Si yo tengo mi dinero guardado y no lo quiero mover para que me dé intereses por 10 años, ya lo perdí. ¿Qué va a hacer ahí Acción Nacional para salvaguardar los ahorros de la gente que no quiere tener movimiento? Conozco bien el tema, escuché que ayer se aprobó eso, incluso hemos estado en comunicación con el grupo parlamentario de los diputados del PAN para ver cuáles fueron las valoraciones que se hicieron. Se hizo una reserva, se presentó para poder hacer que estos recursos eventualmente, si al final ante la inminencia de la aprobación, se pudiera llevar a quienes más necesitan en materia de seguridad hoy los recursos, que son las instancias estatales y locales. Lamentablemente, pues no fue escuchada porque pareciera que no es un tema de la Guardia Nacional, es un tema de la alta urgencia que tiene el gobierno federal de agarrar dinero donde haya, aunque sea ilegal. Y eso es algo con lo que hay que evaluar muy bien. Una vez que llegue esa minuta, tendremos que valorarla dentro del grupo. No lo hemos ni platicado en el grupo parlamentario, pues es un tema que apenas ocurrió. Y bueno, entre los otros temas, este está pendiente de platicarse. En lo que llega la minuta, la conocemos, en qué términos exactamente está redactada la propuesta y entonces poder ya pronunciarnos sobre ello. Mientras tanto, yo digo, es un tema que es sí muy importante porque pareciera que es como un atropello a la propiedad, ¿no? O sea, tú lo tienes ahí, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto te protege el contrato que tienes con el banco? En fin, esas cosas que hay que revisar. No es nada más decir, ya se acabó, ¿cuántos años? ¿Te parecen bien 3? ¿Te parecen bien 2? ¿O te parecen bien 10? Pues ¿cómo? Eso tiene que establecerse y tiene que haber un lineamiento en un contrato, en algún lugar donde diga, pues son 3, 10 o 15 o nunca, ¿no? Entonces todo eso hay que revisarlo. Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Solo para precisar, esta comisión especial de seguimiento al Sedena Gate, ¿cuáles serían las facultades que tendría? Y sobre todo, ¿ustedes están facultados para llamar a comparecer con la legislación actual al titular de la Sedena o a mandos militares para que expliquen cómo está esto del resguardo de la información que ellos tienen? Y por otra parte, el día de ayer, distintas agrupaciones civiles, entre ellas Sí por México, Futuro 21, dieron una conferencia para señalar que van a proponer un candidato ciudadano a la presidencia, es decir, que no sea partidista, y le piden el respaldo a Acción Nacional, a otros partidos, para sumarse a esa propuesta. ¿Ustedes tienen algún comentario al respecto? Gracias. Empezaría por la segunda parte de tu pregunta o comentario, y el otro se lo dejaré a la senadora López Rabadán para que pueda abundar en ello. Lo que yo podría rescatar o podríamos rescatar de ayer es que hay la intención de formar un frente muy amplio, incluida la sociedad, incluidos los partidos, porque ahí se hizo también el llamado a los partidos, para poder estar en condiciones de enfrentar con mejores posibilidades de éxito el reto que se tiene en el 23 y en el 24. Y yo diría que hasta ahí. Ahora, la condición y el origen del candidato o candidata, pues eso se tendría que platicar y eso es un tema que tendrían que hacer los partidos. Ahí nosotros no nos podemos meter mucho más, pero en lo personal o individual, y siento que puede ser la posición de varios de los integrantes del grupo parlamentario del PAN, es pues que qué bueno que haya ya gente preocupada por hacer algo respecto a cambiar el rumbo de este país y que se pueda demostrar que sí hay de otra, que en este país se pueden hacer las cosas de una manera diferente.
efectivamente, la intención de esta comisión es, sin lugar a duda, investigar. Tenemos el fundamento en el 119 de nuestro reglamento aquí en el Senado. ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Algo muy elemental y de justicia para los mexicanos. Que pasemos de la información a la investigación y, en su caso, a la sanción. Es necesario que el Senado de la República, de manera plural, que no sea un asunto ni partidista ni de politiquería, sino de manera plural, a favor de los mexicanos, pueda reunirse, hacer una investigación, tener claramente una comisión especial de la verdad para poder acercar información institucional, información del propio gobierno, información que permita a los legisladores fijar una posición. Por supuesto que nosotros también estamos haciendo valoraciones claras y haremos denuncias específicas, pero lo haremos en lo individual como senadores. El problema es que hoy, allá semanas de haberse hecho pública esta información, no hay una sola persona investigada, no hay una sola autoridad sancionada, no hay una sola acción del gobierno de Morena. No podemos cerrar los ojos ante una realidad. La realidad es que el hackeo a la Sedena evidenció la corrupción del gobierno, la colusión que tienen con los delincuentes. Ante eso, este Senado de la República debe fijar una posición. Gracias. Finalmente les pregunta Mayolo López de Grupo Reforma. Gracias. Senador, para consultarle, ¿cómo ve las cosas tras la renuncia de Horacio Duarte a aduanas? Lo envían como bombero al Estado de México a una tarea especial. ¿Cómo ve usted esto? Pues me parece muy grave, Mayolo, porque la verdad es que pareciera que es más importante una campaña, no importa que sea la del Estado de México, no importa aquella que más desees ganar. Lo grave aquí es que el desdén que se tiene por las aduanas. Estamos hablando, y lo acaba de anunciar el presidente, nos convertimos ya el primer socio comercial de los Estados Unidos, la potencia más grande económica del mundo. Y nosotros, al que estaba encargado de las aduanas, que presumen lo que han hecho, pues de repente ya pues le pareció más importante ir a coordinar una campaña. Sí. O sea, ya no sé qué vaya a hacer en el Estado de México, y el dinero que se dice que van a traer y de dónde lo van a traer, no sé si a las aduanas o de dónde. Pero al final de cuentas, esa puede ser una fuente, que hayan hecho un cochinito, o más bien un cochinote, un marranote, y de repente pues lo ocupen. Pero lo grave, lo verdaderamente grave es, dice, pues no pasa nada, está todo bien con las aduanas. Oye, si algo ha sostenido a este país en los últimos años, es precisamente el intercambio comercial que se da con otras latitudes. Y de repente al que se tiene que encargar, regular la entrada y salida de las mercancías, pues ya se va, pues ahí queda el mensaje, ¿no? De qué tamaño se le considera la importancia a un puesto de esa relevancia. Quieren amarrar el Estado de México, pues. Pues quieren robar el Estado de México, más bien. Quieren robar el Estado de México, porque amarrar, pues yo dudo que lo puedan amarrar. Es más, no lo van a ganar, porque la gente se da cuenta ya, la gente ya está harta de tanta pinche tranza como eso. Yo quisiera comentar, hace unos días los empresarios denunciaron la corrupción en las aduanas. Es importante que se investigue si Horacio Duarte tiene que ver con esta corrupción y tiene que ver con su salida. Entonces yo estoy tratando de contactar a algunos de estos empresarios que hicieron esta denuncia, que por cierto salió en varios medios, y sospechosamente se va, dizque al Estado de México. No sé si se vaya, porque lo cacharon los militares en corrupción. Habría que ver. Gracias. No tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias a todos, muy buenos días.